especies de animales han poblado nuestro planeta y también se han extinguido, ya sea por selección natural, cambios climáticos, falta de adaptación, extinciones masivas o cualquier otro motivo como la acción del hombre. Gracias a los fósiles encontrados podemos hacernos una idea de cómo eran algunos de los animales más espectaculares que han existido en la historia de la Tierra. Quetzalcoatlus, llamado así por la deidad azteca Quetzalcóatl, es sin duda una de las criaturas más grandes que jamás han volado por los cielos de este planeta. El Quetzalcoatlus medía hasta 14 metros de envergadura, de una punta del ala a la otra, y pesaba entre 70 y 100 kilogramos. Liopleurodon. Liopleurodon significa dientes de caras lisas. Es un género de plesiosaurios pliosáuridos que vivieron en el Jurásico Medio, hace aproximadamente 160 y 155 millones de años, en lo que hoy es Europa. Con sus 25 metros y una boca de 3 metros de longitud, el Liopleurodon ferox es considerado el carnívoro más grande que jamás ha existido. Se cree que era el rey de los mares en tiempos prehistóricos. Artropleura. Artropleura es una especie de milpies gigante de la familia de los artropleuridos que vivieron en el período carbonífero, hace 340 a 280 millones de años, en lo que hoy en día es Norteamérica y Escocia. Con una longitud de entre 0,3 y 2,6 metros y un peso cercano a los 300 kilos, son los invertebrados terrestres de mayor tamaño conocidos de todos los tiempos. Brontoscorpio es un género y especie extintos de escorpión acuático de 1 metro de longitud que vivió durante el período silúrico en el Reino Unido. Su aspecto es el de un escorpión actual de gran tamaño, pero con ojos compuestos relativamente grandes. Se ha estimado que el animal completo debió medir al menos 90 centímetros de largo. Smilodon. Smilodon es un género extinto de dientes de sable. El macho más grande de la especie Smilodon populator pudo pesar hasta 300 kilogramos, rivalizando con el tigre moderno por el título de félido más grande de todos los tiempos. La característica más distintiva son sus enormes caninos, que lo convierten en uno de los mamíferos prehistóricos más popular. A veces se les denomina tigres de dientes de sable aunque en realidad no eran tigres. Se extinguieron a raíz de los cambios climáticos que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y la modificación de los ecosistemas que ocasionaron estos cambios, pero es posible que la llegada de los humanos también contribuyera a su extinción. Megalodon, también llamado megalodonte, tiburón megadiente y tiburón blanco gigante, Carcharodon megalodon, fue un tiburón gigante que vivió probablemente entre hace 21,5 millones de años. No cabe duda de que era el cazador supremo del planeta durante el Mioceno y el Plioceno. Los dientes son en muchos aspectos similares a los del tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, pero con un tamaño que puede superar los 17,5 centímetros de largo, el triple que los dientes del gran tiburón blanco. Algunos fósiles de megalodón, únicamente dientes debido a su resistencia al paso del tiempo, indica que podrían haber existido ejemplares de megalodón de 24 metros y 50 toneladas. Livyatan melvillei. El Livyatan melvillei es un género y especie extinto de cetáceo dentado, odontoceto, descubierto en el 2008 en el actual Perú. Se trata de un superdepredador con los dientes más grandes encontrados de cualquier animal conocido hasta ahora. Con un tamaño 3 veces mayor que una orca actual, probablemente rivalizaba por las presas y se enfrentó con el considerado hasta ahora el mayor depredador del mar que ha existido, el Carcharodon megalodon. Por el momento no se han localizado más restos fósiles de este animal extinto. Sin embargo, por el tamaño del cráneo, los investigadores estiman que el Livyatan melvillei medía entre 14 y 17,5 metros de largo y podía llegar a las 100 toneladas de peso. Mamut. Existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta hace apenas 3.700 años antes de Cristo. Se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida de todas. Se han hallado fósiles de mamut en Norteamérica, Eurasia y África. El colmillo de mamut más grande del que se tiene registro es de un mamut lanudo, cuya longitud alcanzó los 5 metros. En el 2005 se descubrió un colmillo de mamut de 3,3 metros de longitud en Illinois. De todas maneras, la mayoría de especies de mamut no eran más grandes que el elefante asiático actual. Oso cavernario. El oso de las cavernas u oso cavernario, Ursus spelaeus, es un gigantesco animal extinto que habitaron Europa desde España a los Urales y desaparecieron hace 27.800 años. El nombre le viene porque la mayoría de los fósiles de este animal se han encontrado en cavernas o cuevas, lo que indica que esta especie pasaba mucho más tiempo en este entorno que sus parientes.
Los machos alcanzaban hasta los 3 metros de altura en posición erguida y superaban con frecuencia los 440 kilogramos de peso, hasta 600 en prehibernación, el triple de un oso pardo de tamaño medio. Se cree que su esperanza de vida estaba en torno a los 20 años de vida. Argentavis. El nombre científico de esta gigantesca ave es Argentavis magnificens, ave argentina magnífica, debido a que su primer fósil fue hallado en Argentina en 1979 y se pudo catalogar esta especie hasta entonces desconocida. Con una altura de 2 metros, una longitud hasta la cola de 5 metros, un peso de más de 70 kilos y una envergadura de alas que podía llegar hasta los 8 metros, se cree que el Argentavis es la mayor ave voladora que ha existido. Vivió hace entre 23 y 5 millones de años. Sus huevos podían llegar a pesar 1 kilogramo y siendo adultos sus plumas superarían el metro de longitud. El Lycoprion es un género extinto de peces similar a los tiburones que surgió por primera vez en los océanos del Carbonífero superior, hace unos 280 millones de años, y terminó extinguiéndose en el Triásico superior hace unos 225 millones de años. Los dientes eran aserrados, lo que implica que estos animales eran carnívoros. Ya que actualmente no se dispone de un cráneo, su forma de alimentación o sus técnicas de depredación caen dentro del terreno de la especulación. Una hipótesis es que se alimentaba de amonites y que sus dientes estaban especializados en la tarea de romper los caparazones de estos animales. Paraceratherium serían los mamíferos terrestres mayores de todos los tiempos, con una altura de 5 metros y medio en la cruz 4 y de 7 metros y medio en la cabeza, y 8 metros de longitud, sin contar la cola. Las estimaciones del peso de los paraceratherios varían, pero oscilan en torno a las 15 toneladas. Los animales de este género aparecieron en Asia Central durante la primera mitad del período Oligoceno, hace aproximadamente 30 millones de años, y se extinguieron a mediados del período Mioceno, hace 16,6 millones de años. Glyptodon. Este animal, relacionado con los actuales armadillos, era nativo de América del Sur. El gliptodonte medía cerca de 3 m y pesaba cerca de 1,4 t, siendo equivalente en forma y tamaño a un Volkswagen escarabajo. Era herbívoro y, por su constitución, se supone que no fue muy ágil. Su defensa contra los depredadores se basaba en su caparazón rígido. Las diferentes especies se distinguen por los patrones y tipos de caparazones. Durante milenios, muchos de esos caparazones permanecieron vacíos a lo largo de las planicies de Uruguay, Río Grande del Sur y de Argentina, probablemente sirviendo de refugio para los humanos primitivos de la región. Se extinguió hace aproximadamente entre 10.000 y 8.500 años producto de su ineficacia adaptativa. Tyrannosaurus rex. Aunque otros terópodos rivalizan o superan al Tyrannosaurus rex en tamaño, es todavía el mayor tiranosaurio conocido y uno de los mayores depredadores conocidos de la Tierra, midiendo hasta 12,3 metros de largo, 4 metros de altura hasta las caderas, y con pesos estimados entre 6 a 8 toneladas. Sauroposidon. Era un herbívoro cuadrúpedo con sus miembros delanteros más largos que los posteriores, un diseño similar del cuerpo a la jirafa moderna, pero unas 30 veces mayor que la jirafa más grande conocida. Las extrapolaciones basadas en Brachiosaurus, su pariente mejor conocido, indican que Sauroposeidon podría alcanzar 17 metros de altura con un cuello ancho, haciéndole el dinosaurio conocido más alto. Con una longitud estimada de hasta 34 metros y una masa de entre 50 a 60 toneladas. También entra entre el grupo de los más largos y más pesados. Spinosaurus. El Spinosaurus es probablemente el depredador terrestre más grande que ha existido. Con unas medidas que se estiman de 12,6 a 18 metros de longitud y de 7 a 20,9 toneladas de peso, este carnívoro vivió en el norte de África hace aproximadamente de 112 a 97 millones de años. Águila de Ast. Es un género y especie extintos de águila que alguna vez habitó en la isla sur de Nueva Zelanda. Esta fue el águila de mayor tamaño que se conozca. Su presa principal eran las moas, gigantescas aves no voladores que eran incapaces de defenderse de la fuerza de choque y la velocidad de estas águilas, las cuales podían alcanzar una velocidad de 80 km por hora. El gran tamaño del águila puede haber sido una respuesta evolutiva al tamaño de sus presas, ya que habría sido sustancialmente menor cuando arribó a la isla, para luego crecer sustancialmente a lo largo del tiempo debido a la carencia de competencia, véase gigantismo insular. El águila de Ast se extinguió por el año 1400 después de Cristo, cuando su principal fuente alimenticia, las moas, fueron cazadas hasta la extinción por los maoríes y la mayor parte de su hábitat de bosques densos fue devastado. Dunkleosteus. El Dunkleosteus era un pez de armadura plateada que podía llegar a medir 10 metros, un monstruo de 4 toneladas.
Aunque no tenían dientes auténticos, tenía dos largas cuchillas huesudas en la boca para romper y aplastar a cualquier criatura que se topara con él. Se estima que la mordedura de este pez podía llegar a los 5.000 kilos de fuerza, el doble de fuerza que el gran tiburón blanco. Gigantopithecus blacki. Con el nombre científico de Gigantopithecus blacki se denomina una gigantesca especie de primates ya extintos que vivió en Asia y que llegó a coexistir con los primeros seres humanos. Con sus 3 metros de altura y cerca de 600 kilos es considerado el mayor simio que ha existido. Algunos investigadores creen que puede ser el animal que está detrás del mito del Bigfoot. Titanoboa, con el nombre científico de Titanoboa cerrejonensis en referencia a su tamaño y al lugar donde fueron hallados sus restos, en la mina del carbón del Cerrejón, Colombia. Se trata de la mayor serpiente encontrada hasta la fecha. Con un tamaño cercano a los 14 metros y un peso aproximado por encima de los 1100 kilos, la Titanoboa era un superdepredador que vivió hace entre 58 y 60 millones de años en la actual Colombia y probablemente también en gran parte de Sudamérica. El cuerpo de esta serpiente podía llegar al metro de ancho. Dimorphodon tenía una envergadura aproximada de 1,4 m y una longitud de 1 metro, contado la cola. Tenían un cráneo grande y voluminoso, cuyo peso se reducía gracias a la presencia de grandes cavidades separadas por delgadas paredes óseas. Vivió en el período Jurásico temprano, hace 180-200 millones de años. Meganeura. La Meganeura mongi es una especie de libélula gigante que vivió hace 300 millones de años en el período Carbonífero. Su envergadura de alas de casi 80 centímetros la convierten en la mayor especie de insectos que se conoce que haya existido en la Tierra. Su peso rondaría los 150 gramos. Archelon. Estas tortugas eran gigantescas. Podían llegar a medir hasta 4,5 metros de longitud. Habitaban principalmente en Norteamérica en la época del Cretácico Superior, entre 75 y 65 millones de años atrás. Haikelopterus. El Haikelopterus renania es una especie extinta de escorpiones de mar. Considerado como un antepasado del escorpión, tenía una longitud estimada de 2,5 metros con unos 180 kilogramos de peso. Es uno de los 2 mayores artrópodos descubierto. Poseía una pinza de 46 centímetros y sería uno de los predadores más grandes de su época. Es posible que cazara peces, trilobites, otros escorpiones de mar e incluso los ancestros de los tetrápodos. Sarcosuchus imperator. El cocodrilo emperador, Sarcosuchus imperator. Cocodrilo carnoso emperador, también conocido como supercroc. Es una especie extinta que vivió durante el período Cretácico de la era Mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años, en la zona que actualmente comprende el desierto del Sáhara. La longitud total del cuerpo de un cocodrilo corresponde aproximadamente a 8 veces el largo de su cráneo, siendo que el cráneo del Sarcosuchus imperator llegó a alcanzar hasta 1,80 m de longitud. Se deduce que su tamaño total debió alcanzar aproximadamente entre los 11 y 12 metros de largo. Les llevaba entre 40 y 50 años alcanzar su tamaño final.